oración. Y hoy nos toca el estudio del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Ya vamos a terminar, vamos a estudiar hoy dos capítulos, el 13 y el 14. Y el sábado entrante del otro Shabbat vamos a probablemente ya concluir con el Evangelio de Marcos para continuar con el Evangelio de Lucas. Pero antes de iniciar, vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo que hemos tenido, Señor, de meditación en tu palabra. Queremos concluir este día, Padre, agradándote, alabándote con todo lo que podamos aprender para llevarlo a cabo en nuestra vida, Señor, para estar apercibidos de los momentos en que venga este tiempo del fin en el que tú nos estás advirtiendo, Señor. Ayúdanos a prepararnos como esas vírgenes, Señor, sensatas, con nuestro aceite, con nuestras lámparas, para así poder alumbrar y esperar al novio, Señor, cuando Él venga. Te pedimos que nos des entendimiento, que abras nuestro corazón y nuestro pensamiento, Padre, para aprender de ti y comprender tu escritura, lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy para transformar nuestra vida, cambiarla, Señor, para agradarte. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 13 de Marcos. Bien, a los que nos acompañan en Facebook, una disculpa, de momento como que se interrumpe la transmisión y en ocasiones se vuelve a conectar. Y esperemos que se regularice, y si no es así, les invitamos para que se conecten a través de Zoom, de la aplicación de Zoom. Ustedes pueden participar y acompañarnos directamente. Si no quieren tener el audio activo o el micrófono, simplemente para escucharlo más claramente. ¿Ok? Y después, pues ya saben, después del estudio, del comentario que hacemos, pasamos al cuestionario de estos dos capítulos del Evangelio de Marcos. Dice, versículo 1, saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua respondió, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el contexto de estas palabras, de esta expresión de los discípulos, está relacionada con los últimos versículos del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Si ustedes me acompañan unos versículos atrás, por favor. Dice el versículo 41 de Marcos 12. Dice, estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, donde iban y depositaban las ofrendas ahí en el templo, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo, y los llama en ese momento precisamente para darles esta enseñanza. Entonces, si queda registrada, es muy importante para nosotros. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice, todo su sustento. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿y qué es tu sustento? Pues lo que tienes para comer. Pues lo echó en el arca. ¿Eso qué implicaba? Que se iba a quedar sin comer. Fíjense. Y entonces, en ese contexto de haber visto esto, este aspecto tan contradictorio de unos que tenían mucho y echaban lo que les sobraba, y esta mujer que tenía muy poco y aún así por fe, por obedecer al Señor, va y deposita lo único que tenía
Dice, entonces saliendo el Señor del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Está hablando del templo, de este mismo lugar de donde acababan de salir, de donde vio a esta viuda de hacer ese depósito de dinero. Yeshua respondiendo le dijo, ¿ves a estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó, o sea, aquí está profetizado ya la destrucción del templo, que se daría en el año 70 después de Yeshua, ¿okay? A través del ejército romano. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Los discípulos, en el momento mismo en que Yeshua les está advirtiendo que esto, que era la casa de Dios, el templo de Jerusalén, el lugar sumamente importante en todos los sentidos para el pueblo, iba a desaparecer. Imagínense para el pueblo lo que representaba esto, algo tremendo. Dice, entonces la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Entonces la pregunta de los discípulos acerca del tiempo en que todas estas cosas habían de cumplirse, ellos la hicieron en el contexto precisamente de la destrucción del templo, porque de alguna manera les llamó mucho la atención la profecía de Yeshua. Entonces dijo, verso 5, Yeshua respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Primero les dice, antes de decirle cualquier otra cosa, les está diciendo que nadie te engañe. Tienes que tener discernimiento. Mira, cuando dice mirad, la palabra implica pon atención, pon discernimiento, pon todos tus sentidos. Que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. La palabra Cristo, que es en el griego, es la palabra Mesías. Y engañarán a muchos. ¿Ok? Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Es decir, lo que les está diciendo Yeshua es que se iba a venir un tiempo de persecución. Esto, aquí una vez más estamos viendo cómo es que el aspecto profético, tanto de los profetas antes de Yeshua como el mismo tiempo en que Yeshua estuvo profetizando, se dan en 12, a veces hasta en 3 tiempos de la historia. Una profecía puede ser cumplida, puede llevarse a cabo en su cumplimiento en un tiempo de la historia específico, pero también en un tiempo posterior. Esta persecución de la que está hablando Yeshua implica el tiempo de la persecución en la que físicamente iban a vivirla los discípulos, como lo vivieron, y la historia lo registra. Pero esto también se llevará a cabo en los tiempos del fin, ¿ok? Antes de su venida. Entonces, uno de los aspectos que una vez más confirmamos acerca de la profecía es que los tiempos de su ejecución, de su cumplimiento de las profecías. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y aquí ya es específico del tiempo del fin. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
santo, el espíritu de la santidad. En el hebreo lo que se le llama el Ruach HaKodesh, aquel que es lo que te hace hacer cosas y hablar cosas que muchas veces pudieras tú considerar que no las entiendes, pero las vas a entender. Versículo 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Recuerden que la expresión mi nombre o todo lo que hacemos en su nombre tiene que ver con todo lo que hacemos bajo su enseñanza. En varios párrafos de la escritura, sobre todo en las palabras de Yeshua, habla de todo lo que hagáis en mi nombre, ¿sí? Entonces, la forma en como nosotros tenemos que entenderlo es de acuerdo a la cultura y en ese sentido. Por ejemplo, el nombre, ¿qué es lo que representa el nombre? El nombre representa los atributos, las enseñanzas. Cuando hablamos del nombre de Yeshua, lo que estamos diciendo es en el nombre bajo las enseñanzas, bajo los atributos de Yeshua. Si tú eres portador del nombre, lo que tú estás diciendo es que eres portador de toda su doctrina. Entonces, justamente por eso dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de mis enseñanzas. ¿Por quién crees que vas a ser aborrecido? Por todos aquellos que no quieren recibir su doctrina, por todos aquellos que están fieles a la enseñanza adversa, a la enseñanza en contra. Si es en contra, pues por supuesto que te van a perseguir. Por eso lo está anunciando él. Si lo está anunciando es porque se va a cumplir. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, no importa la salvación de la que está hablando, va más allá de tu tiempo de vida en este mundo. Dice, más el que persevere hasta el fin. ¿De cuál fin está hablando? Del fin de los tiempos. Sí. Pero dice, más el que persevere, ese será salvo. De lo que está hablando realmente Yeshua es de tu salvación eterna. ¿Ok? Por esa razón, no importa, dice, no importa, te van a perseguir, te van a azotar, te van a matar, pero persevera, no importa. ¿Por qué? Porque tu salvación es, de la salvación vas a ser salvo, pero para la eternidad. Lo que está prometiendo Yeshua es salvación eterna, más que una salvación aquí en la tierra. Y el problema es que muchas veces se piensa que Yeshua está hablando específicamente para que sea salvo aquí. O sea, en un sentido sí, pero realmente traspasa tu tiempo aquí en la tierra. ¿Ok? Sí, la salvación eterna, ¿no? Así es. Versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, es decir, el que lee la profecía, el que conoce la palabra, este es el que debe entender las palabras de Yeshua. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí está hablando el Señor de un tema sumamente importante, porque está hablando de los tiempos del fin a partir de él. Pero el problema es que él mismo está citando una profecía de Daniel. Lo que llama ¿Sí? la atención. Así es. El lugar donde no debería estar la abominación desoladora, se dice aquí en Marcos, es el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? ¿El templo? El lugar donde se encontraba el templo, que fue destruido. Es el monte del templo. Específicamente es el lugar precisamente allí en Israel donde se encuentra hoy en día el monumento islámico, el Domo de la Roca. ¿De acuerdo? Entonces aquí el asunto es que ustedes pueden escuchar en las noticias que va a haber una
que se va a crear, que ya está todo listo para la creación, la construcción del tercer templo. ¿Se han escuchado? Sí, una reconstrucción del templo original, algo así. Ok, sí, o sea, el templo ya está todo listo, el sacerdocio, todos los instrumentos, etcétera. El asunto es, ¿será ese el templo el que está destinando Dios para que permanezca de acuerdo a lo que estábamos leyendo hace rato en Ezequiel, Sí. a partir del capítulo 40? ¿Será ese? ¿O por qué está hablando el Señor de este lugar en donde se llevaría a cabo esta abominación desoladora? ¿Qué es la abominación desoladora? La palabra abominación en el griego es la palabra bedlugma, que se define específicamente como idolatría, es decir, una cosa detestable, algo totalmente detestable. Entonces, tienes que empezar a hilar, ¿sí? ¿De qué está hablando Yeshua? Está hablando del templo, está hablando del sistema sacrificial, está hablando del lugar donde se llevan a cabo los sacrificios, está hablando de un momento en el que se va a llevar a cabo una actividad que para Dios va a representar algo abominable y que en otros términos representa idolatría. Entonces, si ya estudiamos lo que representa idolatría, que tiene que ver realmente con una actitud del hombre, entonces aquí la idea es entender de qué está hablando. El significado de la palabra abominación, la abominación de esta abominación desoladora tiene dos tiempos de cumplimiento. ¿Ok? Por esa razón cita al el profeta Daniel. Uno, que fue en el tiempo del general Antíoco Epífanes, es un aspecto histórico, que decretó en el año 167, este general decretó la abolición del cumplimiento de la Torá. ¿Qué fue lo que impidió que se cumpliera? Que se cumpliera todo aquello que identificaba al pueblo de Dios. ¿Cuáles son los aspectos que más identifican al pueblo de Dios? ¿Sus fiestas? El Shabbat, el día de reposo, las fiestas, por supuesto, también. ¿Qué más? Históricamente está registrado que uno de los aspectos más importantes que este general prohibió fue la circuncisión. Es un aspecto de identidad específica que fue dado desde Abraham como mandamiento. Y que en este tiempo, en el año 167 antes de Yeshua, a partir de los decretos que fueron establecidos por este señor, este general, el pueblo comenzó a verse perseguido e impedido para poder cumplir todo aquello que venían cumpliendo como la ley de Moisés y que les daba identidad. Lo que pretendió el general entonces, que fue robarle su identidad al pueblo. ¿Sí? También la ley alimenticia, ¿no? La ley alimenticia también, comenzaron a obligarlos a comer carne de cerdo. Comenzaron O sea, a... no tenemos que comer carne de cerdo. Exactamente, ¿no? Ese es un aspecto que está en Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, pueden ver la ley dietética, y eso de alguna manera tiene un aspecto de salud en primera instancia, pero también un aspecto espiritual que tiene repercusión. Todo lo que hacemos, aunque tiene un aspecto de cumplimiento práctico en la vida del hombre, repercute en la vida espiritual de quien lo cumple. Eso es muy importante entenderlo. De la misma manera que tu bautizo, la tevilá, es un aspecto material. Cuando lo entiendes, cuando lo haces con el discernimiento adecuado, por supuesto que comienza a tener un efecto en tu espíritu que comienza a hacer la obra correspondiente en tu vida. Entonces, se llevaron a cabo muchas cosas, y este aspecto de la abominación desoladora tiene que ver con un sacrificio que llevó a cabo este general precisamente en el templo.
un sacrificio de una puerca. O sea, el animal más abominable para el Impuro. Señor, impuro, este general lo sacrificó en el altar, en el templo. Y sí, y eso ustedes lo pueden ver en los libros de historia, en cualquier información histórica seria, pueden ustedes detallar entre otras cosas, como por ejemplo el hecho de haber metido al templo una estatua de Zeus, un dios griego. Sí, son cosas que se dieron y que muchos identifican este acontecimiento como una abominación desoladora. ¿Por qué? Porque esto estaba implicando, por parte del general, estaba implicando una prohibición para continuar con el sistema sacrificial santo que está establecido en la Torá. Ellos impidieron a partir de entonces el uso del templo para cumplir con toda la ley sacrificial. Sí. Y es que a partir de que el Señor instituyó el tabernáculo, después llevan el diseño al templo. Entonces, ese diseño representa la presencia de Dios ahí en ese lugar. Pues ya el pueblo sabía que cuando se cometió esta abominación, la abominación desoladora, ya no iban a tener la presencia del Señor ahí. Entonces, a partir de ahí, imagínense qué tremendo, ¿no? Ahora bien, otra hipótesis también, pero ya o sea, eso fue en el tiempo de Antíoco Epífanes. Ahora, para el tiempo posterior de Yeshua, que es posterior a nosotros, del que estamos hablando a futuro, una hipótesis es que es lo que representa en contraversión al tema del sacrificio de Yeshua. ¿Ok? ¿Para ti qué representa el sacrificio de Yeshua? Si estamos hablando del sistema sacrificial de la Torah. Lo que representa para nosotros es un sacrificio perfecto. A partir del sacrificio de Yeshua se iban a acabar todos los sacrificios. Todos los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo simple y sencillamente carecían ya de propósito. Y esa es una de las tantas razones por las cuales el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué? Porque todo lo que se llevaba a cabo en este templo simple y sencillamente dejó de cumplir su objetivo divino. El propósito divino por el cual estaba establecido en el templo ya no tenía sentido. ¿Por qué? Porque a partir del sacrificio de Yeshua, Él cumple el sistema sacrificial, todo el sistema sacrificial. Entonces, resulta que si se construye un templo hoy en Jerusalén por el pueblo judío, hoy en día, antes de que se les haya revelado el Mesías, como el Hijo de Dios, como Yeshua, al pueblo judío, quienes están construyendo el templo son quienes le niegan como el Mesías. Ellos lo rechazan. Ellos dicen, Yeshua es idolatría. Yeshua es idolatría. Para ellos, Yeshua es idolatría. Si Yeshua es idolatría para ellos, y tú estás entendiendo el panorama más completo, porque tú sí tienes la revelación de Jesucristo, entonces el sacrificio, a partir del primer sacrificio y todos los sacrificios que comiencen a llevarse a cabo en el templo de Jerusalén, que construya este pueblo que no ha tenido la revelación del Mesías, constituye una abominación a Dios. Esta pudiera ser otra probabilidad. ¿Sí? Estoy hablando de probabilidades. ¿Por qué estoy hablando de probabilidades? Porque hay que tener mucha responsabilidad como para asegurar que así va a ser. No está escrito, pero Yeshua lo está profetizando. Lo que no dijo es cómo sería en el tiempo después de él. Lo que sí es seguro es que algo tiene que suceder en ese lugar, en el lugar santo. Algo que sea totalmente abominable a Dios. ¿Ok? Ubicado actualmente es el lugar santo. Ahí en Jerusalén. En Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, precisamente cerca de donde está precisamente el Domo de la Roca. Domo de la Roca, por eso Israel cambia de capital de Tel Aviv a Jerusalén.
Ah, ok. Y la primera embajada que llega ahí es la de Estados Unidos. Ok. Es la primera jugada. Así es. La primera jugada, dice, estratégicamente hablando. Ok, verso 15 de Marcos 13 dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, hasta este tiempo ni lo habrá. Este punto específico ya después está hablando del tiempo del fin, porque dice ni la habrá. Ya está hablando de los tiempos del fin, porque en un sentido, pues el pueblo judío pues, ha sufrido muchas persecuciones, incluso ahí hubo un momento en que el emperador Adriano expulsó al pueblo judío, ¿sí? Lo expulsó, le impidió su regreso hasta mucho tiempo después. Pero ese es el punto es que esas palabras ya están hablando del tiempo del fin de nuestra era. Versículo 20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales. ¿Ok? ¿De qué señales estamos hablando? Señales, la palabra señal aquí en el griego es la palabra semeion, que tiene que ver con algo sobrenatural, un milagro, literalmente sobrenatural. Es decir, efectivamente van a haber cosas sobrenaturales, pero esas las van a hacer los falsos mesías, los falsos profetas. O sea, ¿Ok? sí, se cumple la palabra. Y muchos de ustedes seguramente han visto muchas cosas así en algunos lados, ¿no? Muchos que se dicen apóstoles, muchos que se dicen, Sí, bueno, profetas. profetas, etcétera, se O sea, por autonombran ejemplo, que profetas. hacen sanidad y todas esas cosas, ¿no? O sea, Que convierten el y agua que en ves vino. literalmente que sí pasan cosas realmente sobrenaturales. Bueno, de esas señales está hablando el Señor. Dice, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y aquí está el reto para ti y para mí. ¿Por qué? Porque no basta con que tú sepas y estés seguro de que eres un escogido. Seguramente sí, eres un escogido. Pero tu reto es no ser engañado. ¿Y qué necesitas para no ser engañada? Ceñirte la palabra. Así exactamente. Mas vosotros mirad una vez más, mirad, pon atención. Os lo he dicho antes. O sea, cuando sucedan esas cosas, vas a tener que recordar las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque ya te lo está diciendo desde ese entonces. Se los dije antes. Ya se los dije. Van a venir. Te lo dije. ¿Ok? La característica de los falsos mesías y de los falsos profetas será que harán grandes señales y prodigios que lograrán engañar incluso a los escogidos. La palabra griega, como lo vimos, te implica algo que te va a sorprender incluso ya en nuestros días. La advertencia de Yeshua tiene que ver como que muchos vendrían en su nombre, es decir, va a haber muchos que te digan que es más que te estén compartiendo una enseñanza y que te digan que es justo precisamente la enseñanza de Yeshua. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser que van a ser falsas enseñanzas. Va a tener toda la tinta, toda la apariencia de ser sus mandamientos, de ser su doctrina, pero en realidad no es así. Va a ser algo parecido a lo que sucedió con Eva. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le dijo la serpiente? Le dijo, Dios dio un mandamiento. El mandamiento fue, de todos los árboles puedes comer menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero viene la serpiente y le dice a Eva, con que no puedes comer de todos los árboles. Y entonces Eva le corrige. Dice, de todos podemos comer menos de uno.
O sea, sí sabía el mandamiento, pero aún así desobedeció. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás? Engañarte. Vas a ser como Dios. Exacto. Engañar, matar Entonces, y arruinar. entonces la idea es que estos falsos maestros, estos falsos profetas, lo que van a hacer es darte una enseñanza mezclada, ¿de Como acuerdo? retándote. Te van a dar verdad con mentira, porque el propósito es que caigas en el error. ¿Ok? El engaño al que se refirió Yeshua respecto de quienes van a decir que son el Mesías tiene que ver precisamente con la doctrina. Eso es muy importante, con la doctrina. Por favor, lee Juan 7, versículo 35. Para que veamos entonces, porque muchos dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. ¿Ok? Estamos hablando de una enseñanza, doctrina es enseñanza. Pero ¿qué es lo que dice Yeshua acerca de los que creen en él? 17:35, ¿verdad? Sí. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Sigo? Sí. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ok. Está hablando de la enseñanza de los dispersos, la enseñanza que tendríamos que nosotros adquirir directamente de él. Nosotros somos de de los que están hablando, nos están representando a todos nosotros. ¿Ok? En otra parte de la escritura dice claramente el Señor, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque no es a tu manera. Dice, el que crea en mí, ¿cómo? Como dice la escritura. Como dice la escritura. En el tiempo de Yeshua, ¿qué escritura había? Ninguna. La Torah. Sí, claro, la Torah y los profetas. Solamente el Nuevo Testamento no existía. No. Entonces, toda la enseñanza que hoy te den con relación a algo diferente a la Torah y los profetas, no tiene sentido, carece totalmente de sentido, porque tanto las palabras de Yeshua como las palabras de todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, siempre que hablaban de la palabra, siempre que hablaban de la escritura, ellos solamente podían haberse referido a la Torah, a Moisés y los profetas. Entonces tú no vas a poder entender de ninguna manera, ni vas a poder creer en Yeshua, como dice la escritura, si solamente te interesa el Nuevo Testamento, porque te está faltando la base. Es historia, sentido lógico. En el tiempo de Yeshua no existía el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles tampoco, se fue escribiendo después. Todo el tiempo estuvieron hablando en base a ¿qué? A la Torah A la Torah y los profetas. y los profetas. Entonces, fundamental que conozcas la Torah y que conozcas los profetas, para que de esa manera puedas creer en Yeshua como dice la escritura. Entonces sí se cumple. Pero si tú piensas que crees en Yeshua como te lo están exponiendo solamente conociendo el Nuevo Testamento, te está faltando lo más importante. Ok, continuamos y dice, versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder. Esta expresión del Señor tiene que ver con Daniel, la profecía de Daniel. Está citando a Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Recuerden, siempre que lean hijo de hombre, es una referencia a Yeshua. Dice, uno como hijo de hombre. ¿Por qué dice Daniel, veía uno como hijo de hombre?
Que es humano. Hoy en la mañana tuvimos un estudio relacionado con entes espirituales, con los ángeles caídos, Sí. Génesis capítulo 6, pero también vimos cómo es que Yeshua, siendo el ángel de Dios, el ángel de Yud-Hei Vav-Hei, se hizo hombre, con todo el propósito adverso, distinto de santidad y de salvación para el hombre. Entonces, cuando tú lees la expresión que él mismo decía, el Hijo del Hombre, pues todos, ¿con quién estaba hablando? Pues todos eran hijos de hombres, pero él está haciendo una especificación muy clara en relación a su persona, y siempre lo vas a ver con mayúsculas, el Hijo del Hombre. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, es decir, como Parecido. hijo de hombre, pero realmente están hablando de un ser celestial. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pero están hablando precisamente de Yeshua, está hablando el profeta de Yeshua. Dice, como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Es decir, aquí está citando Yeshua esta profecía. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ok, voy a silenciar por ahí un micrófono. Bien. Dice, versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Este tiempo, ¿con qué creen que tiene que ver? Con lo del infierno. ¿Por qué? ¿Cómo lo conectas con de ley? No es que está continuando leyendo. Ah, no. Ok. Esto tiene que ver con Yom Teruah, el día de las trompetas. Es otra fiesta. Así es. El 27 Yo- con la fiesta de las trompetas. Así es. Versículo 27 otra vez dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarnos con Él. Ese es el propósito. ¿Sí? Igual el apóstol Pablo habla de este momento, el momento en que seremos lo que le llaman el arrebato, ¿sí? Que realmente es una expresión del apóstol Pablo, poética, pero no significa que vamos al cielo, vamos a recibirle, por supuesto, vamos a recibirle. ¿Por qué? Porque su reino, ¿cómo va a ser? Si tu oración, ¿cómo te enseñó a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que estás orando, y así enseñó el Señor a orar. ¿Cómo? De esa manera, a que venga el reino. Entonces ese es el asunto, porque dicen, bueno, es que pues vamos a irnos al cielo todos, su reino va a ser en el cielo. Pero por otro lado dice, aparte de esto, dice que la Jerusalén celestial descenderá del cielo. ¿Sí me explico? ¿Será que? Por supuesto, El reino por aquí. supuesto. Los profetas hablan incluso ya del tiempo del reinado del Mesías, en que aquellas naciones que no celebren la fiesta de los tabernáculos tendrán castigo. Es decir, ¿cuál va a ser el castigo? ¿En qué va a consistir? Que no tendrán lluvias sobre sus tierras, sobre sus campos. Van a padecer. ¿Por qué? Precisamente por no celebrar la fiesta de los tabernáculos, por no estar con el Señor. Y aquí lo importante también en hacer notar es de que la tribulación es antes de esto, Ah, claro. porque en el cristianismo se predica Ándale. que va a ser el arrebato antes de la tribulación, Sí, que porque- el cristiano sí. dice, ay, no vamos a estar en la No, pues, tribulación. Pero no, sí, dice que se cortarán los tiempos de tan difícil que se van a poner. Exactamente, lo acabamos de leer. Dijo el Señor, se van a cortar los tiempos porque de otra manera ninguno sería salvo. Es decir, efectivamente,
Por Va a haber. supuesto que va a haber una persecución. Y el problema es que hay enseñanza en el sentido de que no te preocupes. Mientras tú seas de Yeshua, mientras seas de Jesucristo, no padecerás la persecución. Pues es una mentira. O sea, solamente tienes que leer y entender la cronología de los acontecimientos. Es lo único que tienes que hacer. Ahí no hay ciencia. Solamente lee. Versículo 28. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eh, Aquí dice generación, la palabra genea tiene que ver con un tiempo, un periodo de tiempo de las personas. ¿Ok? Porque luego la pregunta es, bueno, pero ¿de cuál generación? La raíz es la palabra genos, es decir, te envía hasta el punto del linaje. Ya estamos hablando de genealogía, de la generación del hombre. ¿Ok? En otros párrafos de la escritura se habla del siglo del hombre. Esto tenemos que entenderlo como el tiempo del gobierno en que el hombre tendrá todavía autoridad sobre el mundo. Porque va a llegar el momento que ya no. Va a llegar el momento en que, al contrario, será el Mesías quien con vara de hierro gobierne las naciones. ¿Y cuál va a ser su gobierno? Bajo la Torá. Dice, pero en aquel día, verso 32, pero en aquel día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Pero para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esto tiene que ver con el aspecto de la oración de Sara hace un momento. Si pusieron atención a la oración que hizo Sara, habló del tema de las vírgenes sensatas, que nos halle con aceite. ¿Sí? Y esto tiene que ver precisamente con lo que tú tienes que tener en ti para poder entrar en el reino. Lo hablábamos en la mañana. Es un tiempo de preparación para que seas apto y que tengas cabida en el reino. De otra manera, ¿cómo para qué? Simple y sencillamente no vas a dar el ancho. Entonces ese es un tiempo de preparación. Ese es un tiempo en el que podemos hacer todo lo correcto, todo lo bueno, ¿sí? Todo lo santo. Y preparados para eso. Y dice 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad, es decir, atentos, estar conscientes de los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será el día en que venga el Señor. Capítulo 14, 2 días después era la Pascua de esto que acabamos de leer. Dice, 2 días después de esto que les está enseñando el Señor, dice, de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Esto es interesante. A pesar de que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos acordaron matar a Yeshua, pero no durante la fiesta, para que no hubiera alboroto, en realidad no cumplieron su propio acuerdo.
ya que justo en el día en que, de acuerdo al mandamiento que se debía sacrificar al cordero, fue justo el momento en que sacrificaron a Yeshua. ¿Se dieron cuenta? El asunto es que tú tienes que entender las fechas. La fiesta de la Pascua, el día de la Pascua es el 14 de abril. Y el día de la fiesta de panes y levaduras es el 15 de abril, ¿ok? O el de Nisan, Abib o Nisan, cualquiera de los dos nombres, que estamos hablando del primer mes hebreo. Pero el Pan asunto sin levadura. Ajá, pan sin levadura. Pero el asunto es que Pesaj, o la Pascua, la fiesta de la Pascua, no es día de reposo. Y esa es la razón por la cual durante la Pascua era sacrificado el cordero. El día de reposo inicia al término del día 14 y cuando inicia el día 15, que es la cena de Pascua. ¿Ok? Inician los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Y es el primer día de reposo a partir de ese momento. Entonces, Yeshua fue crucificado el día 14, entre las 2 tardes. ¿Ok? Entonces, el asunto es que ya había comenzado la Pascua, los preparativos, etcétera. Todo eso es parte de la fiesta de la Pascua. El día 14 ya estamos en la fiesta que implica la preparación del cordero. Y entonces no cumplieron. Finalmente no cumplieron con su propósito. Efectivamente, hubo mucho alboroto. ¿Cierto o no? Pues imagínense todo el pueblo. Lo anterior se explica por una razón muy sencilla. De la propia voluntad de los líderes religiosos, ya que ellos acordaron matarle, pero en realidad ellos estaban cumpliendo una profecía. ¿Cuál profecía? Una profecía y un mandamiento. Estaban cumpliendo la segunda liberación, la segunda Pascua de la Redención. La primera Pascua de la Redención, ¿cuál fue? El sacrificio del cordero allá en Egipto para para la redención, para la libertad, ser liberados de Egipto. Y la segunda redención vendría a ser precisamente en este momento, por causa del sacrificio de Yeshua. Entonces, ellos mismos estaban dando cumplimiento a un aspecto profético. Y al mismo tiempo estaban cumpliendo literalmente ellos, a cargo de ellos estaban cumpliendo el sacrificio del cordero para la salvación del mundo. O sea, en su propia intención de estos que querían matarle, ellos sin darse cuenta estaban dando cumplimiento al propósito divino por el cual tendría que morir el Hijo de Dios. Es impresionante cómo Dios hace las cosas. Entonces, la razón por la que los líderes de Israel sabían que Yeshua tenía que morir fue debido a una profecía anunciada por el propio Caifás, lo que leías hace rato, quien por causa del Espíritu de Dios expresó que era necesario que uno muriera por la nación. Juan 11, 49 al 53. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí, o sea, fuera de sí. No lo dijo consciente, no fue por él, sino porque era el sumo sacerdote aquel año. Aquí está la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que hace que los hombres hagan y digan cosas que están fuera de ellos. ¿Sí? Ok, nos quedamos en el versículo 2. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Marcos 14, versículo 3.
Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. En el Evangelio de Mateo se habla específicamente de quién. ¿Quién dijo esto? Judas. Judas, así es. Dice, versículo 6, pero Yeshua dijo, dejadla, porque le molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Por supuesto. El acto por el cual la mujer derrama perfume, aquí es algo bien importante. Este perfume de gran precio sobre Yeshua simbolizó un acto de unción. ¿Qué es la unción? Ungir a una persona tiene que ver con untar, en este caso aceite, en la persona. O sea, de forma muy simple es eso. Eso es la unción. Que se hacía a los reyes, en este caso, ya hablando de la unción espiritual, específicamente se hacía a los reyes y a los sumos sacerdotes de Israel. Yeshua fue ungido como rey, ¿sí? Y en este caso también estamos viendo que fue ungido, pero como sacerdote también. Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38. Dice, dijo además el Señor a Moisés, aquí viene algo bien importante, toma especies aromáticas, 30 de los versículos 34 al 38. Dijo además el Señor a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello un incienso en perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo tendrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré. A ti os será cosa santísima. Dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Aquí hay un mandamiento de prohibición. Otra vez, versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, ni por accidente se te ocurra hacer algo similar. ¿Qué significa esta prohibición? Esta prohibición tiene que ver con algo sagrado, algo que tú tendrías que abstenerte de hacer, como una copia, por decirlo así. O para uso externo incluso. ¿Sí? Esto tiene que ver con también lo que sucedió con la unción que recibe el rey David. Acompáñenme a 1 Samuel 16. Dice, a partir del versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué? Porque ya había recibido la orden por parte del Señor para ir a ungir a David como rey de Israel. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo. O sea, Dios le habló al profeta en ese momento, dice, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y después aquel día en delante
el Espíritu del Señor vino sobre David. O sea, todavía no se había destapado. Por decirlo así. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David tocó para Saúl. eh, eh, y bueno, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Saúl perdió la unción. El rey de Israel siempre contaba con la unción del Señor, es decir, el Espíritu de Dios estaba sobre el rey. Pero a partir de este momento en que David, siendo un niño, casi niño adolescente, fue ungido, Samuel dejó de ser ungido. O sea, el Espíritu de Dios se alejó de él. Y entonces, como consecuencia inmediata, ¿qué era lo que sucedía? El Espíritu del Señor se apartó y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué fue lo que vimos en la mañana? Los espíritus malos que hacen su obra, Están esperando hacen lo suyo. el sueño que le está dando. Ok. Bien, dice, entonces, verso 10, regresamos a Marcos 14, 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Esto también es un aspecto bien interesante, porque también tiene que ver con la Torah. O sea, por cuanto a la condición que adopta Judas en ese momento. La implicación simbólica de Judas ante los principales sacerdotes fue de sometimiento, una actitud de sometimiento al nivel de un esclavo. ¿Sí? Pero por él mismo se sometió a nivel de un esclavo, ya que de acuerdo a la ley, el valor que los principales sacerdotes le dieron a Judas por su servicio de traicionar a Yeshua fue el valor de un esclavo que fuese muerto por un buey acorneador. Acompáñenme y se van a dar cuenta por el pago que recibió. Éxodo 21:32. Dice, y es la ley, dice, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño, ¿cuánto? 30 ciclos de plata. 30 lo ciclos de plata, Lo mismo. y el buey Será será apedreado. apedreado. ¿Ya se dieron cuenta? Fue el precio por la traición. Fue lo que le dieron a Judas. Un esclavo. En el Evangelio de Mateo se especifica con claridad que fueron específicamente ese número de monedas que recibió por el pago, por el servicio de la traición. Y de acuerdo a la ley que acabamos de leer, estamos hablando de un esclavo, del precio de un esclavo, es decir, le asignaron el precio de un esclavo. Por eso se hizo siervo. Verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La pregunta es, ¿le preguntaron dónde vamos a celebrar la Santa Cena? No. No, la Pascua Estamos hablando de un mandamiento que se venía cumpliendo cada año, desde Éxodo, desde la salida. Sí. Cada año vamos a echar la cena. Así es. No nomás es exclusiva de Joshua. Así Y es. no es de cada mes. Así es. No, es una vez al año. Así es. Entonces dice, de acuerdo a la ley, primero es Pascua y después la fiesta de los panes sin levadura. La pregunta es, ¿por qué los discípulos preguntaron a Yeshua acerca de la Pascua? Fíjate otra vez, lee por favor otra vez. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ok. En el primer día de los panes sin levadura. Pero el asunto es que de acuerdo a la ley, Pascua es primero. 14 de Aviv. Claro. El 15 El día de la empieza preparación de la panes. Pascua es precisamente porque los discípulos estaban preguntando a Yeshua acerca de la fiesta de los panes sin levadura.
Porque en la cena de la Pascua se cenan panes sin levadura. Exactamente, exactamente. En realidad, el 14 es el sacrificio del cordero, el sacrificio del cordero, y en realidad se unía tanto el comer el cordero como el comer panes sin levadura. Y de acuerdo al mandamiento de Éxodo 12, hierbas amargas. Entonces el mandamiento para Pascua es comer. eh, eh, la pregunta es, ¿tienes que comer hoy cordero? ¿De acuerdo al mandamiento? No, ¿Por qué no? porque no hay tiempo. Porque ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio. Ya entregó el Señor. Exactamente. Ya, Ya no hay ya, tiempo. ya. Porque sí, ya lo, Cordero. ya lo hizo él. Así es. Entonces, realmente lo que te queda para cumplir, ¿verdad? Como mandamiento para ese día, ¿qué es? Panes sin levadura Las hierbas amargas. y hierbas amargas. ¿Qué es lo que hace el judaísmo? El judaísmo tiene lo que le llaman el Seder de Pesaj. Seder es una palabra hebrea que significa el orden, como el programa, ¿okay? El orden de Pesaj. El plato del Seder de Pesaj. ¿Sí? Y te ponen huevo, te ponen hueso, creo, te Hueso. ponen un montón de cosas que dices, a ver, realmente eso tú que estás entendiendo la revelación de Jesucristo, realmente para ti tendría sentido tener tu mesa de la fiesta de panes sin levadura con eso. Realmente no tiene sentido todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso son aspectos simbólicos que el pueblo judío ha implementado, pero porque ellos están justificados. Eso es algo muy importante que hay que entender. Ellos están justificados porque por cuanto que a ellos no se les ha revelado al Mesías, al Hijo de Dios. A ellos aún no. Por eso se rasgó el velo para que entráramos nosotros. Exactamente. O sea, de alguna manera podemos entender que ellos están cargando con un juicio en donde este velo aún a ellos no se les ha quitado, pero por tu beneficio y mi beneficio. ¿Por qué? Porque gracias a que está siendo paciente el Señor y que al pueblo hermano, por eso hay que amarle al pueblo judío, hay que orar por el pueblo judío, de verdad. ¿Por qué? Porque están siendo causa de un juicio que incluso a nosotros nos está beneficiando. ¿Se dan cuenta qué importante es entender esto? Entonces, Siguen perdidos. es muy necesario entender, separar la enseñanza y la doctrina rabínica judía, entendiendo que esa no es para ti, porque tú sí tienes la revelación del Mesías. Tú sí tienes la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios. En base a eso, entonces tienes que obrar y cumplir la ley. Sí, yo no tendría que bautizarme, cambiarme el nombre, ponerme esta cosa y de Enrique a llamarme. Exactamente. Entonces hay Ya no. cosas que no tendrían ya sentido. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pablo, te estás regresando, te estás regresando. Cuando ya fuiste liberado, cuando ya fuiste justificado, cuando ya el Señor hizo una obra tan maravillosa, por ti mismo vas y te regresas. Hacer tus indultos. Algo así, exactamente. Cuando no tendrías ya que... Se ha pagado. ¿Te das cuenta cómo es necesario que entiendas que es muy delicado tomar la doctrina judía, la doctrina rabínica? Lo que haces es anular el sacrificio del Mesías en beneficio tuyo. No tiene sentido nuestra Eso es terrible. vida como cristiano. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos por ejemplo, no porque esté poniendo el dedo, lo de la circuncisión, o sea, cómo determinar esto sí y esto no? Porque lo dijo Yeshua. A través de la escritura solamente te das cuenta. Porque esos son mandamientos de la Torá. Ah, Esto que acabamos de mencionar, el de Pesaj, que eso no está en la escritura. ok. O sea, lo único que Hay que tienes que hacer es diferenciar lo que establecer, está escrito, es diferenciar. observar lo que está escrito Bien. y cumplir lo que tengas posibilidad de cumplir. ¿Por qué? Porque hay muchos mandamientos que se cumplían conforme al establecimiento del templo, de acuerdo al orden sacrificial, pero al no tener templo ya no puedes cumplir eso. ¿Ok? Dice, pero bueno, Versículo 3.
13. Versículo 13, dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y a donde entrare, decid, el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Aquí una pregunta. Entonces, si Yeshua comió o no comió la Pascua con sus discípulos. Sí la comió, solamente que ¿qué? La cumplió antes. La cumplió un día antes, la comió un día antes. ¿Por qué la comió un día antes? Porque el día que debía comerse fue justo el día que él murió. ¿Por qué? Porque iba a ser el sacrificio. Por supuesto, por supuesto. Antes. Versículo 17, y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yeshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. En el plato. Es decir, ya estaban comiendo y Yeshua hizo esto en el plato, mojando, y juntamente en ese momento también Judas, que era el que le iba a entregar. Nadie de los discípulos se dio por enterado de que Yeshua hablaba de Judas. Cuando habló del que le entregaría, se dieron cuenta que nadie, porque si se hubieran dado cuenta en ese momento se le van encima, ¿eh? Sí, imagínate, ¿no? La explicación la tenemos en el Evangelio de Juan. Acompáñame a Juan 13, versículo 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Después de haber mojado el pan con el Señor. Entonces Yeshua le dijo. Sí, Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. No sabía, de repente se desconectaron de lo que estaban hablando. Pero esto, aquí te das cuenta cómo es sobrenatural. Estaban hablando del tema. Y él mojó el pan con él, pero no hilaron, no se dieron cuenta. Y entonces sí lo escucharon cuando dijo el Señor eso, pero pensaron que estaba hablando de otra cosa. Y es que si tú vas al Medio Oriente, es así como comen y todos sí. meten en el mismo plato así para comer, Sí. hasta con las manos. Entonces es un símbolo de intimidad. Entonces se les hizo pues normal que Sí, metieran claro. pan. Sí, pero pasaron por alto que ya les había dicho eso. Sí. Dice verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesites para la fiesta. Sí, como era el tesorero. Se me entendieron, y por supuesto, ¿qué crees? Pues nunca se imaginaron lo que estaba haciendo Judas. Lo que tengas que hacer, ya vete. No lo creyeron. Era como que imposible que lo creyeran. Dice, compra lo que necesites para la fiesta o que diese a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pero ¿qué dice antes? Ya había entrado Satanás en él. Aquí esto es una gran lección para todos nosotros. Siempre va a haber una prueba en tu vida. Siempre va a haber una prueba. Gracias a Dios por las pruebas, porque Israel es el que vence. Eso es lo que significa el nombre Israel. Y cuando, Que vence con Dios. y cuando en un momento dado tú entiendes que se te está presentando una prueba, o que incluso Satanás te está tentando
porque Dios no es que el que tienta, sino Satanás. Poner la tentación, tienes que tener todos tus sentidos muy, muy puestos. ¿Por qué? Porque este es un momento muy breve quizás en el que tienes la oportunidad de rechazar y decir, no voy a pecar. Judas tuvo un momento y Yeshua le dice, si lo vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué creen que lo dijo? Para ver si se arrepentía o qué. No. Para este momento que lo dijo el Señor, era porque ya no tenía para dónde hacerse, Ya había ya decidido. estaba decidido Judas a hacerlo. Algo que tenía Yeshua en su tiempo es que conocía las intenciones del corazón del hombre. Entonces era algo muy real en él. Por esa razón, tú puedes entender cómo es que efectivamente es el Dios que se hizo hombre. Sabía desde antes lo que ya pensaban, incluso dice la Escritura que pensaban para sí, pero él ya lo sabía, ya se daba cuenta que lo que estaban pensando, sin decirlo. Sí, les respondí. Y en base a eso les hablaba y les exhortaba. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la enseñanza es que siempre va a haber un momento, pero quizás sea muy breve, de manera que la decisión que tú debes de tomar para alejarte del mal, del mal pensamiento o de la decisión que te estabas tomando en mal sentido, tiene que ser rápida, alejarte de inmediato cuanto antes. Porque cuanto más tiempo albergas esa idea, se afirma, se afianza en tu corazón. Y es hasta entonces cuando el Señor dijo, está firme, hazlo ya. ¿Ok? Por un lado. Y por otro lado, tienen que cumplirse los tiempos precisos, para que fueran y lo aprendieran. Y para que fuera crucificado. En la hora precisa en que fue crucificado y entregar el Espíritu en la hora precisa en que fue entregado el Espíritu del Señor. Y todo cumpliendo todo aspecto profético. Verso 21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínate el destino. Y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio, bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto es la Pascua, señores. Esto es justo la forma en como el Señor quiso que nosotros celebrásemos la Pascua a partir de Él, que todas las cosas cambiarían. ¿Por qué todas las cosas cambiarían? Porque ya no ibas a hacer un sacrificio de un cordero. Las palabras y la enseñanza de Yeshua en este momento es para todas esas generaciones en donde nosotros tendríamos que haber entendido perfectamente bien la forma en cómo celebrar la Pascua en memoria de Él. Dice, haced esto en memoria de mí. Recordando lo que representa la carne, recordando lo que representa el vino, ¿sí? Porque dijo, esto es mi cuerpo, coman de él. ¿Por qué dijo el Señor, esto es mi sangre del nuevo pacto? Si la Pascua era una práctica que desde hace siglos el pueblo hebreo venía practicando, tenemos la obligación de conocer muy bien el propósito de la enseñanza de Yeshua. El nuevo pacto, siendo Yeshua el mismo cordero sacrificado para redención, como lo fue aquel cordero sacrificado en Egipto, para redención de la esclavitud de Israel. Una profecía y una analogía, tal cual, ¿sí? Como lo decíamos, la segunda redención, ¿sí? El profeta Jeremías habla del nuevo pacto y habla del momento en el que dice el Señor por parte del profeta que no se dirá más
ya no se dirá más, viva el Señor, que hizo salir a su pueblo de la tierra de Egipto, sino se dirá, viva el Señor, viva Yud-Heh-Vav-Heh, que hizo subir a su pueblo del norte, del sur, de todos lados. ¿Sí? Está hablando de un segundo éxodo. De un segundo éxodo. ¿A partir de qué? A partir justamente del sacrificio de Yeshua. Es la analogía de lo que sucedió en Egipto. Tal cual. Ese fue el propósito. Pero ahora de todas las naciones del mundo. ¿Sí? La razón por la que Yeshua parte el pan, y aquí viene algo muy importante, y les da a los discípulos, y después toma la copa y les da a los discípulos, es porque ese pan que les reparte está representando su propio cuerpo. Es un aspecto simbólico, ¿sí? Y en el caso del vino, es él personalmente quien les da a los discípulos porque representa su sangre del nuevo pacto y que estaba representando la remisión de los pecados. ¿Sí? La remisión de los pecados es precisamente por el derramamiento de la sangre de Yeshua en la cruz. Lo que hizo Yeshua nada tiene que ver con la tradición judía. Y aquí algo, una vez más, algo que sí es interesante y necesario que lo comentemos. La tradición judía habla de 4 copas en el Seder de Pesaj, ¿sí? Y cada copa tiene un aspecto simbólico, lo que representa incluso, ¿sí? Sin embargo, en la enseñanza de Yeshua, pues no hay 4 copas, solamente una. Una vez más, lo que tú debes de practicar como mandamiento son las palabras de Yeshua, no son las palabras de la enseñanza judía. ¿Sí? Dice, uno de los aspectos que reclamó Yeshua fue citando las propias palabras del profeta Isaías, cuando dijo, bien habló de ustedes Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que dice Dios como reclamo al pueblo judío. Enseñando doctrinas. Dice, enseñando como doctrina, como enseñanza tal, mandamientos de hombres. Y no mandamientos de Dios. O sea, eso está fuertísimo. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, tú tienes que tener mucho cuidado de cómo observas tu fe. ¿Cómo quieres agradar a Dios? ¿Agradando a los hombres? Con doctrina de hombre. ¿Con doctrina de hombres o con la doctrina del maestro? ¿Sí? En ese sentido, participar de la Pascua indignamente, fíjense las palabras del apóstol Pablo te van a volar la cabeza, porque si esto ya te cayó así de peso, las palabras del apóstol Pablo Son lapidarias. En ese sentido, participar de la Pascua indignamente tiene que ver con ser culpado de la muerte del Señor. No estás discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Tienes que entender a qué se refirió el Señor cuando habló y dijo, esto es mi cuerpo, cómelo. Pero dice el apóstol Pablo, indignamente. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor. 11, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es algo muy duro, es muy fuerte. Serás culpado. Si es que lo tomas indignamente, ¿cómo podrías tú tomar el cuerpo y la sangre del Señor indignamente? Transgrediendo su Torah. Sí, en un sentido sí, pero específicamente hablando del cuerpo y de la sangre del Señor.
¿Qué es lo que te brindó el sacrificio del Señor? Salvación. No La creyendo en salvación. tu salvación. La salvación. Exactamente. Seguir pecando. Lo que no estás discerniendo es el precio de tu salvación. El valor que representa. Y no estás discerniendo el precio que tuvo tu salvación, el costo. La implicación tiene que ver también con el hecho de estar consciente de que no estás bien delante de Dios y aún así participar de la Pascua. Imagínate, qué duro. Hay gente que habiendo entendido que tienes que estar en pacto para poder ser partícipe de la Pascua, de acuerdo al mandamiento de Éxodo capítulo 12. Si tú lees Éxodo capítulo 12, te habla de restricciones muy específicas para poder participar de la Pascua. No todos pueden participar de la Pascua. Y eso no tiene nada que ver con decisión de hombres. Eso es decisión del Señor. ¿Quiénes pueden participar de la Pascua al Señor? Entonces, tienes que entender, tienes que discernir en qué sentido, en qué condición te encuentras para participar de la Pascua. ¿Por qué? Porque ya estás entendiendo que tiene que ver con el sacrificio del Señor, con su cuerpo y con la sangre y lo que representa para ti. Dice versículo 28 de 1 Corintios 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir esto? Esta enseñanza de Pablo es sensacional. Yo no tengo ninguna capacidad y ninguna autoridad moral para decirte a ti o señalarte que no eres digno. Eso es lo más sensacional, pero también es lo más duro, porque la responsabilidad es individual, es personal. Búscate tú. De la misma manera en que la salvación es personal. Nadie tiene por qué decirte, no, tú no eres digno. Si tú vienes y me dices, oye, hermano, fíjate que pues, yo no me he hecho la circuncisión, ¿puedo participar de la Pascua? Yo te voy a decir, pues, lee Éxodo 12, no puedes, pero no es porque yo te lo diga. Tú me estás preguntando. Pero ¿qué pasa si no me preguntas y dices tú, sí, soy digno de participar de la cena del Señor? Pues bueno, tú lo estás considerando así. Nadie tiene por qué juzgarte. ¿Quién te va a juzgar? Dios. El más duro. Pero entonces, según esas especificaciones, la Pascua no la podemos celebrar. ¿Cómo, ¿No perdón? la puedes qué? ¿Celebrar? Claro. Sí. No, la celebras sí, pero no la tomas. ¿O cómo? No, sí, No. no cualquiera. Ay, es que yo quiero ir a la fiesta, pero pues no tienes boleto. Es Así que es. necesitas- Así es. O sea, Yo quiero otra. Enrique ya lo entendió perfecto. 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 Aquí usted, Pero necesitas tu boleto. Listo ¿Cuál el es el boleto. boleto? Pues los requisitos que está marcando la Torah para celebrar la Pascua. Estamos O sea, leyendo. el boleto al que se refiere Enrique no tiene nada que ver con lo que vas a pagar para la cena. No. No tiene que ver con el cheque. No tiene precio. Cumplo con los requisitos que O sea, piden del pero empleo. ahorita en el momento, Así es. Tú dijiste, yo te pregunté, no podemos participar de la cena de Pascua. Y tú dices, sí podemos. Y luego dices, sí cumples con los requisitos. Claro. Entonces, lo único que yo entendí como requisito es que no lo debes de tomar indignamente. O sea, que tienes que discernir bien qué precio tan alto pagó Jesús por tu salvación. En el caso, así es. Si tú ya lo discernes, entonces ya puedes participar. Es más amplio porque tienes que irte también a Éxodo capítulo 12, donde tienes que ver todas las restricciones acerca del pacto. Sobre Tienes que Éxodo estar 12. en pacto. Como mujer, bueno. También, por supuesto que pacto. tienes que estar en pacto porque no solamente implica la circuncisión en el caso del hombre, tiene que haber un cambio de vida, un cambio de hábitos con relación a la ley, con relación al Shabbat, con Pero relación entonces a una todas las... persona que no tiene la circuncisión, en el caso de ser hombre, no puede participar. No, tiene No, impedido. Si no está en pacto, no. Ok, por eso- pero ya Impedido. con ese requisito ya quedó anulado. Sí, o sea, sí, pero tiene que ser con discernimiento, porque mira, hoy en día mucha gente con tal de participar van y se circuncidan, porque quieren hacerlo, realmente, o sea, quieren hacer las cosas, pero no han entendido todavía en la profundidad. Es un tema aparte y muy amplio, no vamos a hablar del tema porque nos vamos a desviar mucho, pero
te recomiendo que estudies Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, también el capítulo 44 de Ezequiel, también Génesis capítulo 17, ¿Ezequiel qué? 40. Éxodo capítulo 12, y bueno, después sigo con la lista, pero es muy amplio el tema, para que puedas entender, sí, pero que para que cumpla un hombre con la circuncisión de la carne, no puede ser así nada más, porque sí. Tiene que haber sido circuncidado de corazón, y esto es lo más importante, Sí. porque esta es la que en automático dices tú, ya no tengo, porque ya no hay razón que me oponga para cumplir con la ley, con toda la ley del Señor. Lo que me pide el Señor, no importa. Sí. Eso es un corazón circuncidado, cambiado, transformado. Y eso opera en hombre y mujer. ¿Ok? Aunque tenga la física, si no tengo la del corazón no sirve. No tiene caso, porque hay ocasiones en que, médicamente hablando, hay varones que desde pequeños fueron circuncidados por cuestiones médicas. Y casi todos eran así. Y al final de cuentas, pero eso no tiene nada que ver con el pacto. Hay algo más importante, hay algo mucho más importante que es lo primero. Sin embargo, lo primero no nulifica lo segundo. ¿Ok? Y si Al no eres, contrario, y si lo no primero- eres responsable. Ya ser Así es. obediente para hacer la segunda. Así es. Así Y es. si no, te conviertes en responsable de la muerte de Cristo. Así Entonces, es. casi Y nadie. Enrique ya lo está discerniendo claramente. No, sí. Dice verso 28, por tanto, Tú eres pruébese el cada homicida. uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, una vez más, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, y aquí viene la consecuencia, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Ya se dieron cuenta? Una de las consecuencias también de no discernir correctamente el cuerpo y la sangre del Señor tiene que ver con un aspecto incluso de físico. Salud, Así que el que come y bebe para sí, o sea, todo aquel que participa de la Pascua sin tener el discernimiento correcto para participar del sacrificio del Cordero, lo que conlleva al castigo del Padre, lo cual ya lo vimos, es la muerte física, ¿sí? Incluso o enfermedad, ¿ok? Verso 26 de Marcos, regresamos a Marcos 14, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este himno del que habla este párrafo, por el contexto del que se está hablando, puede ser el himno del que se cantó una vez que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y tiene que ver también con el Salmo 113 al 118. Es lo que en el hebreo se le llama como el Jalel. 103. El Jalel, que es alabanza, simplemente es alabanza. Y hay varios Jalel. En el pueblo judío se acostumbran varios Jalel en las fiestas. Hay varios, pero el específico del que se supone que cantó el Señor tiene que ver con estos salmos, ¿sí? Que relatan el momento de la salida de Egipto, de la liberación que hizo el Señor de la esclavitud. Ok. Dice verso 27, entonces Yeshua les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. La palabra escandalizar, aquí tiene que ver, en el griego la palabra es escandalizo, que significa tropezar. Ustedes se van a tropezar o apostatar, incluso puede llegar a apostatar o avergonzarse. Lo que significa que Yeshua les anunció a sus discípulos que se apartarían de él y en cierto sentido, aunque primordialmente sería Pedro, ¿sí?, quien le negó, en realidad todos los discípulos con la actitud le negarían, terminarían negándole.
Porque, ¿Oyeron? sí, claro. Dice, porque está escrito, herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto, el Señor aquí está citando una profecía tal cual. ¿Quieres leer, por favor, Zacarías 13, versículo 7? Por favor. Zacarías 13, versículo 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Ya se dieron cuenta de quién está hablando? El Señor mismo está estableciendo un juicio profético y está hablando de este momento. Por eso Yeshua lo está citando. Dice, porque está escrito, hería el pastor de las ovejas y serán dispersadas. El pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les está advirtiendo que va a resucitar. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Yeshua, de cierto te digo que tú hoy en la noche, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás 3 veces. Perdón, a que cante 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fue necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pero para que todo esto sucediera de una u otra forma, el Espíritu obró en ellos para que se diera todo tal cual, ¿no? Claro, claro. Porque En realidad, sí, porque en realidad Pedro sí estuvo dispuesto a morir, a dar la vida por Yeshua. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando lo arrestan y Corta sacó la oreja. espada, Le cortó la oreja al como que lo soldado estaba del templo. defendiendo, pues. Exactamente. La pregunta es, ¿a poco no pudieron haber respondido con la espada y le hubieran matado a Pedro en ese momento? Por supuesto que estuvo dispuesto a dar era duro, era... Era osco, mecha Sí, corta. así es. Mecha corta, dice Enrique. Exacto. Sí, entonces, en realidad, Pedro, con esta actitud que vemos ya después, realmente sí pudo haber, sí estaba dispuesto a dar la vida, le amaba al Señor. Pero cuando vio que Yeshua sanó al romano, aquí viene lo importante, que le pegó la oreja y se entregó sin oponer resistencia, se desilusionó. Es decir, aquí entra la palabra griega, se escandalizó. Y en ese sentido se apartó. Se apartó, dijo, no. Entonces, en su mente natural, que dijo, entonces no es el Mesías, porque ya lo arrestaron, ya se acabó todo. Las expectativas que teníamos de libertad no se cumplieron. Entonces, pues todos se fueron. Dice, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní, ¿qué significa Getsemaní? Presa de los olivos. ¿Está viendo acá? Sí, bueno, no creo que no. No Dice sé. que no se escucha. Sí. En Facebook. Sí. Pues ahí está. Los olivos son representados, triturados con el propósito de extraer aceite del olivo, ¿sí? Eso es lo mismo que pasó con Yeshua al haber sido molido, ¿sí? Quebrantado, para extraer de él, ¿qué? La salvación. La salvación. Lo que simbólicamente hablando, lo que representa el aceite de olivo, simbólicamente hablando, representa sanación, ¿sí? Incluso el otro tipo de aceite de olivo que no era el consagrado para el templo, los discípulos lo utilizaban para sanar, para orar, exactamente, pero pues, era un aceite diferente, ¿no? No tenía nada que ver con el aceite consagrado, ¿sí? Entonces lo que debemos de entender aquí es que Yeshua efectivamente en este lugar
representa lo que sucedería con el cuerpo del Señor. Sería extraído de él la salvación para todos nosotros, la salvación para el mundo. Entonces dice, vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjate, hace ratito, Teresa, estábamos hablando de este tema, ¿te acuerdas? A ver si comienzas a conectar un poquito más. Verso 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué estaba pasando con el alma del Señor? Estaba afligida. ¿Cuál es el mandamiento para Yom Kippur? Afligirás tu alma. Y si no se aflige tu alma, serás cortado del pueblo de Dios. Entonces, tendríamos que entender con toda claridad lo que implica realmente cumplir el mandamiento. Porque el mandamiento es ese, tal cual. Afligirás tu alma. Eso significa que para entonces, para Yom Kippur, tuviste que haber entendido perfectamente bien cuál es la razón de la aflicción de tu alma a nivel personal, pensando a nivel personal, pero también con una repercusión como parte del pueblo y de tanto pueblo que aún no ha entendido. Tantas ovejas que permanecen dispersas sin aún entender todavía su propósito en este mundo. Entonces, lo dejamos de tarea para que comiencen ya a empezar a pensar y a meditar cómo es que van a llegar el día de Yom Kippur en este año, si el Señor nos permite, y no llega antes. Hasta la muerte, dice, quedaos aquí, velad. Imagínate lo que sintió en ese momento el Señor, sabiendo cuál era su destino. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pásase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Sí, una vez más, confirmando la obediencia y sumisión de acuerdo a su propósito del Señor. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya no se preocupen, y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta es una referencia a Judas. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Aquí se presentaron con palos y todo. Seguramente estaban súper seguros. Que iba a haber ahí una revuelta. Que exactamente se iba a oponer, se iba a resistir a ser arrestado. ¿Ok? A esto se refiere una vez más la palabra cuando dijo el Señor, se van a escandalizar de mí. Es decir, se van a avergonzar de mí, se van a entristecer, se van a desilusionar. Verso 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? Pedro. Pedro. De Pedro.
Eso lo vemos en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y a propósito, se menciona el nombre de Malco. Sí. Dice, verso 48, y respondiendo Yeshua les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Aquí vemos cómo es que en realidad, ¿sí?, en este preciso momento se cumplió lo que momentos antes Yeshua les había advertido acerca de que se escandalizarían y le abandonarían a él. Pero cierto joven, fíjense qué curioso, pero cierto joven que le seguía, una vez que fue arrestado, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién? Un joven. Es un dato curioso, fíjense, verso 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Se habla de un joven. Pues es que estaba en la madrugada de haber salido al chisme ahí, cubierto de la sábana, a ver qué pasaba. Chisme. Bueno, la palabra desnudo en el hebreo tiene una implicación simbólica de vergüenza. Ya conectaron. Tiene una implicación simbólica, una posibilidad es ¿Cuál eso, ¿no? palabra? Desnudo. Verso 53, trajeron pues a Yeshua al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua, es decir, estaban buscando a ver qué testigos tomaban la responsabilidad de atestiguar falsamente. Para enjuiciar. Por supuesto, para sostener una acusación falsa, porque no había cómo. Esa es la razón por la cual nunca pudieron prenderle, nunca pudieron acusarlo, nunca pudieron arrestarlo, porque no había cómo, nunca dio razón para ello. De hecho, nunca hubo un juicio. Exactamente. Y los principales sacerdotes y todo el pueblo, todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. O sea, no se ponían de acuerdo. No había tiempo para eleccionarlos, para ponerlos de acuerdo. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. La pregunta ¿es cierto esto que dijo? Sí, porque edificó a nosotros. A ver, ¿es cierto lo que dijo? Creo que sí tiene un fundamento. Sí, es cierto. Dice Juan 19, respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo lo debes de entender tú? Como nuestro templo, nuestro cuerpo, ¿no? O como el nuevo templo que se va a hacer. La profecía de la que está hablando Yeshua es una profecía específica para la destrucción del templo, pero, por otro lado, es una profecía que está hablando de su cuerpo como el Su templo. resurrección. 3 días. En 3 días lo levantaré. Está hablando de lo que representaba él. ¿Ok? La roca de la iglesia. ¿Sí? Sí. 3 días. Entonces, o sea, sí, pero no lo entendieron. O sea, sí es cierto, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. No entendieron de qué se trataba. Dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. O sea, es decir, no se ponían de acuerdo, aún así. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua diciendo: ¿no respondes nada?
¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está citando una vez más la profecía de Daniel. ¿Sí? Daniel capítulo 7, versículo 13, miraba yo en la visión en la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Lo que leímos hace ratito, una vez más. 7, 13. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Ahora bien, ¿por qué razón dijeron que era digno de muerte? Primera, porque ellos consideraron una blasfemia el que él se adjudicara el título de Hijo de Dios, ¿sí? Como el Mesías. Para esto, ¿qué significa blasfemia? Blasfemia tiene que ver con maldición, ¿sí? ¿Perdón? En contra de la Torah. Sí, con maldición, y en este caso específicamente en contra de Dios, hablar en contra de Dios, literalmente. Entonces, esto te remonta literalmente, o sea, estamos hablando de gente que conocía la Torá, la ley de Moisés. Estamos hablando de Levítico capítulo 24, acompáñenme por favor, déjenme tomar tantita agua. Levítico 24, versículo 16, y dice, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Por eso en automático dijeron, es digno de muerte, ¿ya? Porque lo consideraron una ofensa, una blasfemia. El que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo apedrearon? Porque en ese tiempo el pueblo judío tenía impedido ejercer la pena capital, no pudieron. Por eso tenían que entregarlo a Roma para que lo mataran, para que Roma lo crucificara. Ese era el asunto de ellos, que tenían que buscar que otros lo hicieran, no pudieron hacerlo ellos. ¿Sí? Y la palabra blasfemia en el hebreo es la palabra nakab, que tiene que ver con horadar o maldecir. Es el mismo significado que en el griego. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la cual, así de fácil, consideraron que era una ofensa, que estaba ofendiendo al nombre de Dios, porque no lo tenían revelado como el Hijo de Dios, ellos. Esa es la razón. Entonces dijeron, pues es signo de muerte, de acuerdo a la Torá. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Sí. Esto lo relaciono porque cuando hay judíos que les dicen de Jesús, ellos escupen. Podría ser también. Sí, de hecho, ellos consideran, como les comentaba hace un momento, incluso el nombre de Yeshua ni siquiera lo dicen bien. Se considera en un sentido que es una especie como de maldición. Ahí es un comentario que según esto significa. Sin embargo, allá en Israel hay restos hay cajas en donde se guardaban los restos fósiles de las personas, y en donde tienen nombres estas cajas, y de acuerdo a otros comentarios se dice que algunos
tenían el nombre de Yeshua, que es como supuestamente se le dice de forma despectiva a Yeshua. Sin embargo, son del lado opuesto, tenía el nombre Yeshua. Y aparecen fotografías por ahí, información relacionada con este tema. Entonces habría que tener un poquito de duda si realmente es así como el pueblo judío lo menciona en ese sentido. ¿Sí? Pero Después, de que escupen, sí escupen. bueno, Sí. ese es otro aspecto. Ese es otro aspecto. Por eso lo hilaba aquí cuando dicen, y algunos comenzaron a escupirle. Sí, el asunto es que dice, comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, dice, a escupirle. Y lo que tú mencionas es que escupen literalmente al suelo, pero aquí le escupían al Señor, sí, a él, literalmente a él. Entonces, por eso pudiera ser, pero bueno, versículo 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno, con Yeshua. Mas él negó, aquí está la primera negación, no lo conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo la primera vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez, la segunda. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante al de ellos. Entonces él comenzó ya a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Ya fue la tercera vez. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua, que Yeshua le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Imagínense el dolor de Pedro. Por supuesto. Por supuesto. Y aquí la pregunta para ti, para mí es, ¿alguna vez has negado a Yeshua? La palabra no, pero a lo mejor con tu sanción así. Sí, tienes razón. La pregunta es personal. La verdad es que cada quien tendrá que responderse a sí mismo de la misma manera en que nadie tiene la autoridad moral para juzgar a nadie. Sin embargo, es una pregunta obligada que nosotros tenemos. Yeshua murió en la cruz para que todo el mundo fuese salvo por medio de su sangre. Así que en algún momento de nuestra vida, todos, absolutamente todos, le hemos negado. Desde el momento en que nos abstenemos a seguir sus pasos, desde el momento en que aún sabiendo lo que hizo por ti, no decides entrar en pacto de alianza con el Padre, aún a pesar de esto. En el contexto de la aprehensión y sentencia de muerte de Yeshua, la Pascua de la que hablamos hoy representa la profecía de que tú estarías comiendo el cuerpo y bebiendo su sangre, habiendo entendido que a pesar de haberle negado, Él entiende la debilidad de tu persona. Y cada día que tú amaneces es una nueva oportunidad para morir a ti mismo por lo que Él hizo. Por cuanto has decidido morir a ti para ser suyo de aquí y hasta la eternidad. Así es. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo en el que tú nos deleitas y nos acaricias con tu palabra. Gracias Señor porque cada vez nos haces estar más conscientes de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. En ese momento en que te afligiste hasta el alma y hasta la muerte, Señor. No tenemos palabras y serían vanas cualquier palabra que pretendiera ser lo suficientemente importante para agradecerte el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Pero lo que sí podemos hacer es corresponder en fidelidad, en amor, en obediencia,
en servicio, en cumplir lo que tú dijiste que nosotros cumpliéramos, si es que verdaderamente sentíamos ese amor que decimos sentir por ti. Si me amáis, cumplan mis mandamientos. Gracias, Señor, porque cada día que nosotros tenemos es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para entender que podemos hacer cosas buenas, Señor, por nuestro prójimo. ¿Por qué? Precisamente porque en nuestro prójimo podemos verte a ti, bajo esa perspectiva de vidas como tenemos que vivir cada día en nuestra vida. En cada prójimo, en cada persona que vemos en la calle, en cada necesitado, en cada hambriento, en cada enfermo. Es ahí donde nosotros te podemos ver y realmente podemos hacer efectivas nuestras palabras cuando decimos que te amamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y fortalece nuestra fe. Lo queremos hacer, pero sabemos que no es por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu, que nos alienta y nos hace perseverar en este ánimo, en este sentir, en esta obediencia que nosotros queremos tener para contigo, Señor. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén.